No te problema. Ya terminó. Sí, ya. Ay, perdón. No. Eso. ¿Ya está? ¿Nos escuchan? Hola. Buenos días. Sí, ok, gracias. Pues muy buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar la conferencia. ¿Qué quiere hablar? Allá, con la humedad. Y vamos a hablar sobre la contratación de estudiantes. Yo abro un poco. Cualquier duda o pregunta, como estamos en mayormente hoy, buenos días. Pues la señora Yacaira va a estar también trabajando en el asunto de contestar sus preguntas en el chat y ya No, pero ya nadie más quedó. Que Yacaira no está. Yacaira no está. Sí, pero Ella, perdóneme, Madeline va a estar trabajando desde la primera. Ok, perdóneme. Dice your voices, bueno, yo tengo. Hay que, ajá, Ya. se supone que se escucha. Dice your voice quality is poor, pero me escuchan. Bueno, yo sé que yo proyecto, así que no, yo creo que conmigo no va a haber. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, ok. Sé que ¿verdad? Yo soy el recurso de estas presentaciones y no estoy encargada de hacer las promociones, etcétera, y me disculpo por, ¿verdad?, lo tardío del anuncio de esta charla, pero pues aquí estamos. Y sé que hay muchas personas conectadas, así que les agradezco que estén aquí y agradezco especialmente siempre a la doctora Rosita Rivera por su apoyo, a mi mano derecha a Janet, que está aquí con nosotros hoy, nuestra DSO, y a Edwin, y le agradezco también a Madeline, que siempre está por ahí, y especialmente al doctor William Hernández, a quien yo siempre le digo, siempre se lo he dicho, que agradezco siempre, ¿verdad?, que él siempre ha apoyado mi gestión, así que estamos para servir, y doctor Hernández, me alegra mucho verlo por aquí. Esta presentación se incluye, ¿verdad?, puede ser también para estudiantes internacionales porque, ¿verdad?, les informamos sobre los trámites que se hacen cuando se van a contratar o cuando se va a reclutar a estudiantes, docentes e investigadores internacionales. Así que yo doy un poco un recorrido, vamos a ver, yo doy un poco un recorrido empezando precisamente, ¿verdad?, con los estudiantes que están en esa clasificación de visa F1. También creo que debo decir, ¿se está grabando? Sí. También creo que es importante mencionar, antes de continuar, que todas y todos sabemos lo volátil, ¿verdad?, y la incertidumbre que estamos viviendo a diario con esta nueva administración presidencial de los Estados Unidos. Todos los días, ahorita le estaba diciendo a la doctora Rivera que antes yo vivía como que en mundo feliz, pero pues me mudé y ahora tengo que ver, estoy viendo las noticias a diario y es un poco, a veces es bien pesado porque hay demasiada incertidumbre y lo que yo les estoy hablando hoy, lamentablemente, ¿verdad?, podría cambiar. Y yo digo, en una semana, en un mes, en un año, pero podría cambiar mañana, ¿verdad? No lo sabemos porque esta administración se ha caracterizado por esas órdenes ejecutivas que trastocan, ¿verdad?, el orden de las cosas prácticamente a todos los niveles. No es nada más, ¿verdad?, a nivel de la administración, sino a un nivel que va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que es lo administrativo, incluso lo político, ¿verdad? Y esto trastoca seres humanos, vidas todos los días, así que yo estoy muy consciente de eso y sé que estas cosas podrían cambiar, así que nos tenemos que mantener en comunicación, ¿verdad? Y si estas cosas cambiaran, saben que yo voy a hacer todo lo posible por mantenerles a todos ustedes informados. Bueno, eso dicho, ¿verdad? Eso era como que just in case. Estudiantes internacionales con clasificación de visa F1, que están aquí en el territorio para estudiar. Estos estudiantes pueden tener lo que se llama un campus employment, que es lo que muchos de nuestros estudiantes internacionales tienen, que son las ayudantías de cátedra, de investigación, ¿verdad? Pueden estudiantes también trabajar con contratos a jornal, como correctores, y esto es mientras que son estudiantes, ¿verdad? También tenemos estudiantes que trabajan en proyectos que son subvencionados, ¿verdad?, con fondos externos y trabajan con PIs de estos proyectos. Y
nosotros es bien importante que nuestros estudiantes internacionales, mientras que son estudiantes y que están matriculados, tienen que estar al tanto de las, ¿verdad?, restricciones, los términos y las leyes que rigen su clasificación de visa. En nuestro caso, esa visa es la F1 y nosotros siempre mantenemos a los estudiantes informados en términos de la reglamentación. La mayoría de nuestros estudiantes y de los estudiantes internacionales en Estados Unidos, la gran mayoría tienen visa F1, pero también hay estudiantes con otros tipos de visa, ¿verdad? Está la J1, que para nuestro caso se utiliza para los investigadores. Nosotros tenemos postdoc, contratados en postdoc en nombramientos especiales con J1. También existen estudiantes internacionales con visa H4, que son dependientes de H1B. Para dar un ejemplo, nuestros docentes internacionales con H1B, que tienen hijos, ¿verdad?, grandes universitarios, sus hijos que vinieron con ellos, pues son H4, ¿verdad? Pueden transicionar a F1 también, pero bueno, eso es para darles un panorama. Y para dejarles saber que yo estoy hablando específicamente de la visa F1. Nuestros estudiantes están autorizados a trabajar, ¿verdad?, en nuestras instituciones bajo guías específicas, y esas guías específicas las establece ICE, ¿verdad? Siempre pensamos en ICE como, y ahora particularmente, ¿verdad?, que la vemos en las noticias todos los días. ICE es la agencia que remueve, ¿verdad?, a la gente, que deporta a la gente, pero SEVIS, que lo he dicho en otras charlas, SEVIS es un programa que está bajo la agencia de ICE, ¿verdad? Así que los estudiantes internacionales están toda su información, ICE la tiene. Lo que llamamos un campus employment fue lo que ya mencioné, que son estudiantes, ¿verdad?, en ayudantías de distintos tipos. Y lo importante aquí es, y aquí esta presentación se está grabando y además la presentación se les va a compartir tanto en PowerPoint como en PDF también. Y esos enlaces, ¿verdad?, los pueden entrar a esos enlaces y ver la información. En la página de ICE pueden ver todas esas regulaciones particularmente sobre estudiantes. El On-Campus Employment no requiere aprobación o adjudicación de USCIS, que es inmigración, ¿verdad? Y a pesar de que el estudiante F1 incluye el beneficio de On-Campus Employment, ¿verdad?, esas oportunidades pueden ser limitadas. Estos empleos no necesariamente tienen que estar relacionados a la disciplina de estudios. Eso sí aplica en otro contexto, pero cuando son estudiantes y están matriculados, no. Algunas instituciones requieren que los estudiantes obtengan autorización o visto bueno ¿verdad?, de las oficinas de estudiantes internacionales para aceptar un campus employment. Nos pueden, ¿verdad?, nos pueden consultar. Y aquí lo más importante es saber que el estudiante, cuando está on campus, y esto siempre nos lo preguntan, ¿por qué son 20 horas? ¿No le puedo dar más de 20 horas? No, porque la ley, el Código de Regulaciones Federales, el tomo 8 del CFR, el artículo 214b, establece que los estudiantes internacionales, mientras están matriculados durante, ¿verdad?, sus programas de estudios, no pueden trabajar más de 20 horas semanales, aunque sea en un proyecto con PI, aunque sea como jornal o ayudantía de investigación o de cátedra, no pueden trabajar más de 20 horas. Cuando el estudiante ya está en su etapa de tesis, que está matriculado en 0 créditos, se considera estudiante a tiempo completo, ¿verdad? Eso no afecta ¿verdad?, su estatus como F1. El estudiante puede trabajar a tiempo completo en el campus durante periodos no lectivos, periodos feriados, vacaciones, verano, ¿verdad? Siempre y cuando el próximo semestre se va a matricular, ¿verdad?, el semestre siguiente. No se puede desplazar un ciudadano residente, ¿verdad?, permanente para dar un empleo a un estudiante internacional. Y eso, pues, eso realmente como que no, ¿verdad?, no ocurre, porque los estudiantes trabajan más bien como jornal o en ayudantías. Nosotros, la Universidad de Puerto Rico puede contratar personas en OPT. ¿Y quiénes son estas personas? Son estudiantes internacionales que usualmente ya han completado sus grados académicos, ya sea bachillerato, maestría o doctorado. En nuestro caso, usualmente, ¿verdad?, el estudiante internacional que completa su doctorado 90 días antes de graduarse solicita, o de que termine su programa de estudios, solicita el OPT. Y las reglas establecidas por USCIS, ¿verdad?,
impactan ese OPT porque el OPT sí es adjudicado por inmigración. El estudiante hace una petición ante USCIS y no voy a hablar del proceso porque ya dimos una charla sobre el proceso de solicitar OPT. Aquí estamos hablando de que cuando el estudiante tiene el OPT, se puede contratar, ¿verdad? El RUM en años recientes hemos contratado docentes internacionales con post-completion OPT y esos docentes comienzan a trabajar con ese OPT. La bondad, podríamos decir, de eso es que el docente puede, ¿verdad? Es contratado, puede comenzar a trabajar tan pronto empiece ese contrato estando en OPT, pero nosotros en paralelo, en mi oficina, yo trabajo el trámite de la visa H1B para que esa persona pueda transicionar de F1 a H1B. Y en años recientes hemos tenido 2 o 3 contrataciones así. Así que eso se puede dar, ¿verdad? Los docentes en OPT es bien importante que informen la aprobación y eso pues yo se lo digo a ellos y ellos, ¿verdad? Es una cadena, pero le debemos siempre mantener informados a las oficinas de recursos humanos, ¿verdad? De esas contrataciones, de esa transición, ese cambio de OPT a H1B porque es un cambio también de clasificación de visa, cambia entonces de ser F1 a H1B. Y entonces el personal de recursos humanos que trabaja con estos casos puede entonces solicitar a mi oficina, asuntos de inmigración, cualquier información relacionada, ¿verdad?, a los expedientes de estos docentes para poderlos mantener actualizados. El CPT es un poco diferente, pero también, ¿verdad?, se podría trabajar si algún profesor tiene un proyecto de investigación que implica internado, ¿verdad? Un estudiante podría tener CPT. Nosotros podríamos recibir a alguien para trabajar en CPT. La diferencia, que esto es Curricular Practical Training. La diferencia es que aquí esta persona no se ha graduado. Aquí esta persona sigue siendo estudiante activo y sigue estando matriculado. Para nosotros poder, en nuestro caso, autorizar un CPT, porque el CPT se autoriza en nuestra oficina y no es una autorización de USCIS, para que haya esa autorización tiene que mediar una oferta de empleo, ¿verdad? El empleo de CPT se define como trabajo, ¿verdad? Y estudio alternativo, pasantía, educación cooperativa. Por eso es que nuestros estudiantes matriculan un curso de co cuando van a solicitar ese CPT. Y el CPT puede ser, ¿verdad? Ese curso puede ser de crédito variable. Lo importante es que se refleje en su transcripción, porque eventualmente, cuando esa persona vaya a solicitar OPT, eso pues eventualmente va a aparecer en algún lugar. Así es que este tipo de empleo no va a ser un empleo ni permanente, ¿verdad? Ni va a ser un empleo necesariamente, ¿verdad?, de docentes en plazas probatorias. Esto no aplica para CPT, sí aplica para OPT, ¿verdad? El CPT también solamente, y ya lo dije, pero recalco, es una autorización en nuestra oficina y no, ¿verdad?, no tiene nada que ver con inmigración, con USCIS. Es a través del portal y en el mismo expediente del estudiante en service que se autoriza. Aquí tengo un tema que está un poco, ¿verdad? Ahora mismo hay mucha incertidumbre en términos de lo que va a pasar con el TPS. El TPS es Temporary Protective Status y esto puede ser, la definición espera que el secretario de Seguridad Nacional designa países extranjeros que pueden estar bajo TPS, ¿verdad? Y entonces decide porque en ese país, por ejemplo, las condiciones en el país impiden que esos ciudadanos regresen a su país, ¿verdad? De manera temporal. Y, ¿verdad? Puede ser por guerra, Ucrania está bajo TPS, Venezuela ha estado bajo TPS un tiempo y tengo por aquí ya mismo la lista de los países. Y USCIS puede otorgar TPS, la persona, esto es un trámite que se hace, ¿verdad?, con abogados de inmigración. Nosotros en nuestra oficina no se trabaja con esto, pero nosotros sí podríamos recibir una persona o un estudiante que diga yo tengo TPS y tengo autorización de empleo. Ese estudiante puede trabajar. Ese estudiante puede trabajar a tiempo completo porque tiene una autorización de empleo. Y eso es lo importante aquí, ¿verdad? Actualmente se ha otorgado
se ha derogado la extensión que hubo para Venezuela durante la administración Biden. Yo creo que fue en octubre, se había anunciado una extensión del TPS para Venezuela, pero obviamente a partir ¿verdad? de la nueva administración se derogó esa extensión y ahora mismo el TPS para Venezuela está vigente hasta septiembre del 2025. Y esto lo que implica es que cualquier estudiante, ¿verdad? Cualquier persona que pueda, que esté trabajando con un TPS y con una autorización de empleo en recursos humanos, tienen que estar bien pendientes de esa fecha, porque a partir de esa fecha, pues ya la persona no puede trabajar, ¿verdad? Porque entonces va a terminar ese periodo. Tenemos que ver si la persona va a solicitar algún tipo de ajuste, ¿verdad? Y si eso se le va a poder otorgar y si esa persona pudiera continuar. Bien importante saber que una persona trabajando como UPT, por ejemplo, mientras, digamos, para una plaza docente, mientras que se está llevando a cabo el trámite de H1B y que eso está sometido y pendiente con inmigración, el estudiante internacional como UPT puede continuar trabajando mientras eso está pendiente, ¿verdad? No es como que, no, usted tiene que dejar de trabajar porque ya llegó hasta aquí y su autorización y tenemos que esperar. Ahí no hay interrupción en el empleo. En este caso de TPS, sí. En el caso de las tarjetas de Employment Authorization bajo TPS, sí, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos. El empleo bajo TPS no requiere ni restringe que la persona trabaje o que el estudiante en este caso trabaje en una disciplina que sea ¿verdad? Ligada a lo que estudió, ¿verdad? Durante la administración Biden, como ya dije, los individuos que estaban beneficiando de TPS, ¿verdad? Eran preliminarmente designados como elegibles para TPS y luego, ¿verdad? Se revisaban los casos, etcétera, podían beneficiarse de lo siguiente, ¿verdad? Y el TPS, y repito, Temporary Protective Status, es que no podían, y esto yo tuve que cambiarlo porque esto decía no pueden ser, era no podían ser removidos del territorio estadounidense, y ya hemos visto todo lo que está pasando, así que no sabemos, podían obtener un documento de autorización de empleo, no sabemos cómo esto opera porque ya esto ahora va a terminar en septiembre, y podían recibir también lo que se llama un parolee, que es una autorización para viajar, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, vimos recientemente, creo que fue un caso de una persona que estaba casada que se casó con alguien, fueron de luna de miel, y cuando regresaron, ella no tenía, ella estaba en el proceso de residencia permanente. Entonces yo lo que me he preguntado viendo la noticia es, pero ella tenía autorización para viajar, porque eso se solicita cuando uno hace esas transferencias, cuando se hacen esos cambios. Pero bueno, bueno, yo creo que ya yo hablé de lo del documento de empleo, y solamente para que vean algunos de los países que actualmente están designados para TPS, y esto lo obtuve directamente de la página de USCIS, y como ven, pues ahora mismo hay 17 países. Afganistán, yo puse un asterisco en los países de los cuales tenemos estudiantes, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes de El Salvador, nosotros tenemos estudiantes de Haití, nosotros tenemos estudiantes de Honduras. Vean, Haití está extendido el TPS hasta febrero del 2026. Tenemos algunos estudiantes internacionales en TPS que tienen F1, pero que, ¿verdad? Paralelamente han solicitado TPS. También está Nepal. Nosotros tenemos estudiantes de Nicaragua, y si se fijan, Nicaragua es hasta julio de 2025, Ucrania de octubre del 2025, y Venezuela, que dice octubre del 2025, ¿verdad? Pero es como que el último día de septiembre. Así que realmente no es el mes de octubre, sino hasta el último día de septiembre. Así que recomendamos, ¿verdad?, que todas las personas que puedan estar en esta situación, obviamente se mantengan comunicados con un abogado de inmigración, con sus abogados, ¿verdad?, para ver cuáles son los pasos. Tenemos estudiantes bajo TPS y de Venezuela, ¿verdad? Y ellos están dejándose llevar por las asesorías de sus abogados y nos mantienen en nuestra oficina informados en torno a lo que pueda pasar. Bueno, y aquí solamente quiero hacer esta distinción entre lo que es un work visa y un work permit, ¿verdad?
Work Visa sería una H1B, es una visa de trabajo, ¿verdad? La clasificación H1B es una visa de trabajo para trabajar. Y el Work Permit es la autorización de empleo que reciben los estudiantes cuando están en OPT, por ejemplo. Así que esas dos cosas son diferentes y es bien importante fijarse en que la visa que está en el pasaporte del estudiante, la visa que está en el pasaporte de esa persona con F1, esa visa, y esto de nuevo lo estoy diciendo, pero sé que podría cambiar, pero hasta el día de hoy, la visa del pasaporte, que es la visa de entrada al territorio y dice e indica la clasificación de visa del estudiante, podría vencerse mientras el estudiante está dentro del territorio. Una vez que sale del territorio, tiene que renovarla para poder volver a entrar. Pero hemos visto en días recientes noticias de personas que han tenido visas expiradas en sus pasaportes. Y claro, la noticia no nos da todos los detalles, no sabemos si están matriculados, si son F1, si son... Pero una visa expirada no necesariamente, sobre todo de estudiante, indica que el estudiante está fuera de estatus. Tiene que estar estudiando y su I-20 es lo que valida estar aquí. Y en ese caso, la autorización de empleo. Aquí, para el personal de recursos humanos, lo importante es que en ese formulario I-9, que es un formulario que mantienen las oficinas de recursos humanos, que allí aparezca ese permiso de empleo, ¿verdad? Si es el EAD, tiene que aparecer el EAD card, que es la tarjetita de autorización de empleo. En el caso de nuestros docentes, ese I-9 tiene que mostrar la visa de trabajo, que es la H1B, y yo les proveo el documento I-797, que es la autorización de empleo, ¿verdad? Digamos que es la aprobación de esa autorización, ¿verdad? Para que la persona pueda trabajar. Y esto, ¿verdad? Es importante porque las oficinas de recursos humanos mantienen esos documentos al día. Y esto es, ¿verdad? Una visa de estudiante regular, que si se fijan, ¿verdad? Tiene allí donde dice que es una visa regular, F1 es la clasificación, y allí está la fecha. Pero esa fecha no significa que el estudiante se tiene que ir antes de que llegue esa fecha. Eso a veces le dan la visa de entrada por 1 año, recientemente la han dado por 5 años, y ahora no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero para el estudiante internacional y para recursos humanos es bien importante buscar que tenga autorización y que el I-20 esté vigente. Y ¿verdad? Este es el I-20 y allí van a ver el Program End Date. También vamos a ver en la segunda página de ese documento I-20, vamos a ver que el estudiante tiene un OPT y va a decir Approved, ¿verdad? Y va a tener la información del estudiante. Además, el estudiante le va a proveer ese EAD card. Y este es el Work Permit, ¿verdad? Este es el permiso de trabajo. Y ese permiso de trabajo siempre tiene fecha de comienzo y de fin. Y no puede comenzar a trabajar antes de esa fecha y no puede continuar trabajando después de esa fecha. La diferencia con H1B, que es de lo que les voy a hablar ahora, es que la H1B nosotros la solicitamos por un periodo de 3 años y antes de que venzan esos 3 años, podemos extenderla por 3 años adicionales y en ese interín, cuando se solicita esa extensión, esta persona en H1B puede seguir trabajando, no tiene que detener el trabajo. Y esa es un poco la diferencia. La visa H1B es lo que se llama, es una visa para una persona que es, ¿verdad? Que va a trabajar en una ocupación especializada, se llama Specialty Occupation, ¿verdad? Y esto está definido, ¿verdad? Por la ley de Estados Unidos. Se solicita en incrementos de 1 año, ¿verdad? Se puede pedir por 1 año, se pide por 3 y se puede extender por 3 años adicionales hasta 6 años, ¿verdad? En el 1990, bien importante, nosotros, la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, ahora que estamos en un periodo, ¿verdad? Que se van a estar abriendo las convocatorias para plazas docentes. Esos nombramientos probatorios para plazas docentes reciben solicitudes de personas que están, ¿verdad? En sus respectivos países o también pueden estar en Estados Unidos, pero de personas, ¿verdad? Internacionales que tienen grados doctorales. Cuando tenemos una persona para quien se va a auspiciar esa visa H1B,
la universidad es quien auspicia esa visa, ¿verdad? En el 1990, las visas H, desde 1990, ese es un programa, el programa de visa H1B, se adjudica únicamente para empleo en ocupación especializada, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han escuchado por ejemplo, los empleados agrícolas, las personas que trabajan como por temporadas, ¿verdad? Que van y vienen, esa visa es H2, creo que es H2B, algo así, pero H1 y no requiere, ¿verdad? Estudios universitarios ni nada así. La H1B sí, ¿verdad? Se requiere que haya una aplicación teórica y práctica de un, ¿verdad?, conjunto de conocimientos especializados, y en el RUM, ¿verdad?, se contratan docentes a plazas probatorias a través de un proceso competitivo, porque se anuncia, y aquí no estoy hablando de ese detalle, pero el Departamento de Trabajo Federal nos, ¿verdad?, nos indica cuáles son los requisitos porque estas son cosas que tienen repercusiones a largo plazo. Para nosotros ¿hay una pregunta? Sí, que vino de mi pregunta, hacer un internado de investigación de 2 meses en verano, después del tiempo de OPT. No, pero esa pregunta, eso es para CPT, pero esa yo le puedo contestar después, sí, pero no le descuento a tiempo, no. Entonces, en el RUM, cuando decimos que se hace que las contrataciones se hacen a través de un proceso competitivo, es que las plazas se anuncian ampliamente. El Departamento del Trabajo por mucho tiempo ya ha reconocido el Chronicle of Higher Education como ese ente, ¿verdad? O agencia, o es un periódico, ¿verdad? Como ese instrumento, por decir algo, que más ampliamente anuncia, ¿verdad? Y está expuesto a una gran cantidad de personas dentro de lo que es educación superior. Así es que el Chronicle of Higher Education, en años recientes también se utilizan revistas especializadas para anunciar los puestos. Esos puestos tienen que estar anunciados en esas revistas especializadas en el Chronicle durante por lo menos 30 días, ¿verdad? Porque esa es la difusión más amplia que tienen esos anuncios. Se anuncia un domingo en un rotativo local para asegurarse, ¿verdad?, que dentro de en nuestro caso, que en Puerto Rico haya difusión, ¿verdad?, a través de toda la isla de esa plaza que se está anunciando. Y eso sale un solo domingo. Y luego la Oficina de Recursos Humanos también, ¿verdad?, a través de todo el sistema UPR, se hace el anuncio de esas plazas y esperamos ese tiempo. Y entonces, ¿verdad?, solicitan los candidatos y los departamentos de académicos que están en esas contrataciones activan, ¿verdad?, a sus comités de personas que ya están activados desde las convocatorias. Y la razón por la cual se anuncian de esa manera estas plazas es precisamente para que haya una mayor exposición de esas plazas de docentes que se están anunciando, que llegue a la mayor cantidad de personas y poder nosotros obtener una mayor cantidad, ¿verdad?, de candidatos cualificados. También bien importante, durante el proceso de entrevista, nosotros podemos preguntarle a un candidato si necesita auspicio de visa, ¿verdad? Ese es very politely, ¿verdad? Se pregunta si la persona necesita auspicio de visa. Sin embargo, no podemos estar indagando sobre estatus migratorio, ¿verdad? Eso no se hace. Tengo por allí también entre los enlaces un enlace para best practices, ¿verdad?, durante los procesos de reclutamiento. Y bien importante también, y por último en este slide, es que el Departamento del Trabajo nos permite seleccionar a los mejores candidatos. Y yo sé que esto es una pregunta que hace tiempito no la preguntan, pero como que vuelve y como que, aclárame esto. Si yo tengo un candidato estadounidense o residente permanente, que puede ser equivalente, residente o estadounidense, y tengo un candidato internacional, a quien, ¿verdad?, se le va a hacer una visa H1B para que pueda venir a trabajar. Si estos dos candidatos están solicitando la misma plaza, ¿está la universidad en la obligación de ofrecerle el empleo al estadounidense o residente permanente? Y la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es que el comité de personal, el departamento académico, hace su evaluación y selecciona
al mejor o a la mejor, ¿verdad? Candidata, candidato. Educación superior tiene esa, no sé si llamarlo una flexibilidad o esa bondad o ese beneficio de que todos estos programas se crearon para poder contratar a los mejores talentos del mundo. Y entonces, si tenemos un excelente talento local, estadounidense, residente permanente, perfecto. Si responde a nuestras necesidades como departamento, disciplina, etcétera, perfecto. Pero si tenemos un candidato internacional, si tenemos dos, si estamos indecisos, pues tenemos que seleccionar cuál de estas dos personas mejor responde a nuestras necesidades, sin tomar en consideración que si es de aquí o no es de aquí. Eso es, ¿verdad? Eso es algo que pasa dentro de educación superior. Esto es para higher education, sí. Dicen por la visa H1B, se puede entrar y salir del país sin problema, así como la F1. Se supone, claro, se supone que sí, ¿verdad? Se supone que sí, que pueden, ¿verdad? La visa F1 que está estampada, la visa que está estampada en el pasaporte, siempre y cuando esté vigente la fecha, pues sí, pueden entrar y salir. La H1B de igual manera pueden entrar y salir. Ahora, eso sí, la visa H1B que está estampada en el pasaporte tiene la fecha de validez, digamos, de esa H1B. Por ejemplo, nos autorizan una H1B durante 3 años y digamos que el último año es junio del 2026, pues esa persona con H1B puede entrar y salir hasta junio del 2026 con esa H1B, con esa visa. Pero si sale y está fuera y en julio sigue, desde 2026 sigue por allá, tiene que entonces ir a renovar esa visa, haber tenido la extensión aprobada, ir a extender esa visa para poder volver a entrar, ¿verdad? Pero mientras está vigente, sí, se puede entrar y salir. Todo esto, y esta mañana estaba comentando ahorita que esta mañana venía escuchando la radio y cuando escucho cosas así de visa, digo, ay, yo veo como los viejitos, como Mr. Magoo, los que acuerdan Mr. Magoo, yo vengo así y ando escuchando, ay, yo vengo escuchando, y esta mañana escuché cuando dijeron visa H1B, yo dije, espérate, ¿qué van a decir de las H1B? Voy a escuchar, y estaban diciendo que, y lo digo porque tiene que ver con lo que les voy a hablar ahora del Departamento del Trabajo, y es que estaban diciendo, no, porque la visa H1B, estaban hablando de Elon Musk, dicen, no, porque Elon Musk está defendiendo, no ha dicho nada en contra de la visa H1B, porque porque si tú contratas a alguien, tú traes a alguien con una visa H1B, tú le puedes pagar menos de lo que le pagas a cualquier otra persona ciudadano residente. No, eso no es correcto. O sea, eso es una falacia, ¿verdad? Eso es una falacia. Yo no diría que es una mentira porque no creo que la persona lo estaba diciendo, pero es una falacia, ¿verdad? Y es que el departamento, hay unas reglas muy estrictas del Departamento del Trabajo Federal para obtener lo que se llama una certificación laboral. Y para nosotros solicitar una visa H1B, antes de poder nosotros, o vamos a decir que acompañando esa petición de visa H1B, nosotros tenemos que tener una certificación laboral del Departamento del Trabajo donde indica que el salario prevaleciente para esta posición, y usualmente es assistant professor, ¿verdad? De la disciplina que sea, para esta profesión, usted le tiene que pagar esta cantidad de dinero a esta persona. Esto o más. Y nosotros decimos, pues nosotros, el departamento, esa certificación dice, usted tiene que pagar esto y la Universidad de Puerto Rico va a pagar esto. Por lo tanto, se certifica que usted puede emplear a una persona con H1B. Y ese es el primer paso. Nosotros en ningún lugar, ni en la industria, porque hay dos categorías, que es All Industry, y por eso es que muchos de nuestros estudiantes nos hablan de las loterías de la visa H1B, ¿verdad? De que ellos van a participar en esa lotería, pero educación superior no tiene un cap. Industria dice, pues este año vamos a dar esta cantidad de visas, no sé cuántas son esta cantidad de visas vamos a dar este año, pero a nosotros eso no nos aplica bajo la categoría de Higher Education, porque nosotros podemos pedir 1, 2, 10 H1B y no tenemos cap anual. No sabemos si eso va a cambiar, no lo sabemos. Pero al momento lo importante es que cuando nosotros pedimos
cuando nosotros solicitamos una visa H-1B, nosotros necesitamos solicitar al Departamento del Trabajo que se nos emita una certificación indicando que le vamos a pagar a ese trabajador, ¿verdad? Ese worker, ¿verdad? Ese Specialty Occupation Worker, le vamos a pagar el salario igual o mayor a lo que es ese salario prevaleciente que indica el Departamento del Trabajo, ¿verdad? La condición del trabajador H-1B no puede tener un efecto adverso en términos de los trabajadores locales, estadounidenses o residentes, en situaciones similares. Y aquí yo digo, ojo, este inciso es para la industria. En educación superior se selecciona al best qualified, ¿verdad? Pero muchas veces buscamos esta misma información de la visa H-1B y cuando le dice eso, dice, espérate que yo tengo que considerar a los ciudadanos y a los residentes antes de considerar a un internacional. En la industria, sí, así es como funciona. Pero en higher education, no. ¿Por qué? Porque la idea es que desde los años 70 se abrió, ¿verdad? En Estados Unidos se abrieron las puertas a poder traer a Estados Unidos los mejores talentos de donde vengan específicamente a las universidades, ¿verdad? A higher education. Así que por eso es que se selecciona al mejor. Y estas certificaciones laborales, yo sé que ustedes habrán visto por ahí, lo voy a pasar porque de lo que les voy a hablar es de esto, del Notice of Filing. Ustedes habrán visto por ahí de repente unos Notice of Filing en recursos humanos, en los departamentos académicos, y es que el Departamento del Trabajo también nos requiere anunciar que se está solicitando una certificación laboral. Y esto se hace por si una persona X, ¿verdad? Quiere hacer una querella y decir, yo ese empleo yo lo quiero y no me lo ofrecieron a mí, se lo ofrecieron a otra persona. Esto, y les voy a decir, esto nunca nos ha pasado, ¿verdad? Nunca nos ha pasado. Sí me han llamado para decirme, mira, ese Notice of Filing, ¿qué es eso? ¿Que van a contratar a alguien? Claro, eso es lo que es, que se va a contratar a alguien, pero les recuerdo que como tenemos la flexibilidad de seleccionar al mejor candidato, pues seleccionamos, pero sí tenemos que hacer los Notice of Filing. Incluso cuando se hace lo que es la certificación laboral permanente para las residencias permanentes, allí sacamos otro tipo de notice y ese tiene que estar, los dos tienen que estar 10 días y en esos 10 días, si no aparece para el PERM, si no aparece nadie, ¿verdad? Como quien dice, reclamando ese puesto, pues nada, pues seguimos, ¿verdad? Si aparece una persona, eso se mantiene un expediente, nunca ha aparecido nadie. Si apareciera una persona, eso se tiene que mantener un récord en un expediente, que es lo que se llama el audit file. Eso es otra cosa, nunca nos han auditado, ¿verdad? Afortunadamente, pero pues siempre hacemos todos los pasos. Si nos auditaran, tendríamos entonces que enseñar los Notice of Filing que se han hecho, cómo se han hecho, ¿verdad? Y los expedientes, pero al momento eso no ha ocurrido. ¿Qué es portabilidad? A veces, cuando se está en ese proceso de reclutamiento, los departamentos académicos dicen, mira, tenemos un candidato que ahora mismo está dando clases en la Universidad de, yo no sé dónde, de Alabama, y está allí con una H-1B. Y nosotros queremos traernos a esa persona para acá. ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer. Y se hace un proceso igual que el proceso de, ¿verdad? Es el mismo proceso de H-1B, pero se le llama a ese proceso portability. En los casos de portability, ese empleado que está con H-1B en otra institución, lo que hacemos es, ¿verdad? Se selecciona esa persona, se hace todo el proceso de reclutamiento igual y cuando se comunican conmigo y me dicen, mira, tenemos esta persona, ya tiene una H-1B, yo aunque esa persona tiene ya su H-1B, yo como quiera tengo que verificar el salario prevaleciente y pedir la certificación laboral para esa persona porque el Departamento del Trabajo lo que hace es certifica que la Universidad de Puerto Rico puede emplear a esta persona y le va a pagar lo que se supone que le pague, ¿verdad? Más por encima de ese mínimo que ellos establecen. Entonces, cuando nosotros empezamos ese trámite y sometemos esa petición a USCIS, una vez que se somete esa petición a USCIS, esa persona puede venir a empezar a trabajar, ¿verdad? No es como que espera a que se apruebe para entonces poder venir a trabajar. No, ya esa persona tiene una H-1B, ya pedimos el portability,
¿verdad? Y esa persona puede, usualmente esto se da durante el transcurso del verano, así que usualmente cuando las personas llegan, pues ya está aprobada. Las instituciones de educación superior, ya lo dije, pero lo vuelvo a mencionar, no tienen límite anual de cuántas H1B pueden contratar, ¿verdad? No para docentes de enseñanza. Eso es bien importante. Tampoco tiene restricciones en cuanto a escoger, ¿verdad?, a los candidatos en función de su nacionalidad o necesidad de oficio, visado, ¿verdad? Se seleccionan porque es el mejor candidato o la mejor candidata. Extendemos H1B e intentamos lo más posible hacer el proceso de residencia permanente para nuestros docentes internacionales en contrataciones probatorias. Cuando llegan estas personas con H1B, tienen 3 años, pero nosotros tenemos 18 meses a partir del momento de contratación, y eso lo que significa es a partir de la fecha en la carta del rector haciendo la oferta de empleo. A partir de esa carta, la fecha en esa carta, tenemos 18 meses para hacer el trámite de residencia permanente. Ese trámite a veces se nos complica un poco y ahora mismo estamos así como que en una carrera en contra del reloj, porque ahí es cuando pedimos la certificación laboral permanente, y ahora mismo una certificación laboral permanente que yo haya sometido en febrero, por ejemplo, que ayer estaba mirando los tiempos de procesamiento, dice que esa petición para un PERM ellos van a tardar, los analistas del Departamento de Trabajo van a tardar 490 y no sé cuántos días en procesarlo. Eso es más de un año. Eso es más de un año. Así que cuando nosotros reclutamos una persona con H1B, en algunos casos nos vemos, ¿verdad?, precisados a extender esa H1B por más de los 3 años porque estamos en ese trámite de la residencia permanente y esas cosas corren en paralelo. Se podrían, ¿verdad?, hacer en incrementos de un año, pero es más beneficioso hacerlo por 3 años porque también es más costo efectivo, porque si no, cada año habría que pagar la cuota, ¿verdad?, todas las cuotas, etcétera. Así es que es sumamente importante que cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, esos trabajadores H1B que participan, por ejemplo, en investigación del Departamento de Defensa, podrían tener una extensión de hasta 5 años más, pero nosotros no tenemos esos casos y sé, ¿verdad?, que recientemente pues no se están, ¿verdad?, aprobando o se está limitando, ¿verdad?, el acceso de investigadores internacionales, precisamente, ¿verdad?, en cosas como defensa, cosas que tocan un poco el tema de la seguridad nacional, ¿verdad? Y bueno, por las razones, ¿verdad?, y particularmente por la mentalidad de esta nueva administración, sabemos que no va a haber, ¿verdad?, que va a haber menos investigación de internacionales en cuestiones de defensa. Así que eso pues lamentable, pero así es. Cuando se ajusta el estatus, y aquí ya hablé de los 18 meses, es que la mayoría, ¿verdad?, de las solicitudes de visa se llaman visas para no inmigrantes, que eso es la visa F1, es una visa de no inmigrante. Y es una visa que se le llama, ¿verdad?, es una visa que tiene una única intención, que es venir a estudiar y regresar a su país de origen, independientemente de lo que pase en el camino. La visa H1B es lo que se conoce como una visa de doble intención. Es una visa de dual intent. La persona puede llega como no inmigrante. No inmigrante quiere decir que no viene a quedarse. Pero esa visa H1B sí le permite a la persona obtener o hacer un ajuste de su estatus de H1B a residencia permanente, ¿verdad? Y esto lo que significa es que durante esos primeros 18 meses que el Departamento del Trabajo Federal nos permite solicitar ese PERM y solicitar esa residencia permanente, nosotros mantenemos a ese docente aquí. Si hay que extenderle ¿verdad?, la H1B se extiende porque son procesos paralelos, y sabiendo que esa visa H1B sí es de doble intención, ¿verdad? En el caso de estudiantes, ahorita preguntaron, ¿podemos entrar y salir con una visa H1B como con una F? Sí, pero si usted está en un trámite de ajuste de estatus como F1, tenga mucho cuidado, porque su visa, la intención no es quedarse.
La definición de F1 es Student Visa, viene a estudiar y me voy. H1B pueden tener corriendo un proceso paralelo de ajuste de estatus y pueden entrar y salir porque tienen dual intent, ¿verdad? Y eso es bien importante. Esa doble intención es bien importante para la H y muy importante para la F1 porque tienen que ser muy cuidadosos con eso. Cuando se solicita una residencia permanente o cuando usted está en ese proceso de solicitud de cambio de estatus, tiene que solicitarle a USCIS, que es inmigración, tiene que solicitarle a USCIS lo que se llama una autorización para viajar. Y entonces ellos le pueden otorgar un permiso de viaje, pero usted le tiene que decir cuándo va a viajar, a dónde va a viajar, etcétera. Y si ellos se lo aprueban, con eso puede entrar y salir, ¿verdad? Obviamente con su visa, etcétera. Y, ¿verdad? Existen, como decía, estas provisiones especiales para instituciones de educación superior para poder solicitar la certificación permanente, el Labor Certificate, el PERM, que es el Labor Certification, para docentes de enseñanza. Me han preguntado sobre investigación, pero lamentablemente no se trabaja H1B para investigación. No es que no se pueda, se podría, pero no podemos auspiciar la residencia. Entonces, lo que hacemos es para que quede meridianamente claro, contratación, reclutamiento de docentes en plazas probatorias, la visa H1B es la mejor opción porque tiene esa doble intención, porque incluso la visa J1 no tiene esa doble intención y aquí la menciono, ¿verdad? Y además de que nosotros participamos de la visa J1 en la Universidad de Puerto Rico, nuestra participación de esa visa J1 es para short-term scholars o researchers. Ni siquiera tenemos la categoría de estudiante. Podríamos tenerla y se supone que nuestros estudiantes internacionales que vienen a través de intercambio se supone que vengan con visa J. Pero no tenemos esa categoría y se está trabajando en eso para poderlo obtener. Otras visas de interés para nosotros son la visa O, que es lo que son Individuals of Extraordinary Ability. Nosotros actualmente tenemos una visa O aprobada, ¿verdad? Nosotros tenemos actualmente una docente que llegó con una H1B. Hubo diferentes situaciones con el PERM. Al final no nos aprobaron su PERM para la residencia permanente. Se extendió la H1B de esa profesora y en paralelo entonces se solicitó, en vez de eso, ella fue a una consulta legal porque el caso se complicó y ella fue a esa consulta legal y le dijeron, a ustedes le pueden trabajar una visa O ¿verdad? Y vaya donde Francia que ella lo puede hacer. Y yo dije, ok, me validaron, así que hicimos el trabajo, se aprobó esa petición de visa O, está aprobada y ahora mismo esa profesora se encuentra en el ajuste de estatus, ¿no? Así que esto también se puede trabajar. En casos así que no logramos el PERM, se podría, claro, la persona tiene que tener los saberes, que es una visa O, que es un individuo con habilidades extraordinarias, es una persona, ¿verdad?, que en las ciencias, la educación, negocio, atletismo, pero fíjense que no incluye las artes, muy discriminatorio. Las artes y la industria de las películas, etcétera, porque hay otro tipo de visa para eso, pero para cualificar para esa visa O, el beneficiario debe demostrar habilidades extraordinarias por aclamación, porque no es que yo diga, yo soy lo más grande aquí, es por aclamación nacional e internacional sostenida. Debe venir, ¿verdad?, temporalmente de Estados Unidos y continuar trabajando, o sea que tiene que haber citations sobre esa persona, tiene que tener publicaciones, tiene que tener premios, tiene que tener, y hay una lista, todo esto aparece, ¿verdad?, en la página de USCIS, que allí la pueden buscar, ahí hay un enlace que pueden ver y están, creo que son como 6 cosas específicas que dicen, tienes que tener esto. Si tú cumples con esto, solicita la O, ¿verdad? Y se considera, pero esas peticiones de visa son una cosa, pero bueno, pero se pueden hacer. Y esa que les mencioné es la primera que yo he hecho ever y salimos bien, así que qué bueno.
La J, como les dije, nuestro postdoc, las personas que llegan aquí con postdoc vienen con visa J. Una diferencia de la visa J es que, por ejemplo, esa visa J, primero que no la trabajamos directamente aquí, aunque yo soy ARO y ARO es una Alternate Responsible Officer para el sistema UPR, significa que yo puedo trabajar con la visa J. Pero en nuestro caso, para que no se haga un poco complicado, lo que hacemos es que yo puedo dar la asesoría, yo le hablo a las personas que interesan hacer una visa J, pero se trabaja en Río Piedras. En Río Piedras, ahora ya no es decanato auxiliar, ahora se llama ahora es la Dirección de Relaciones Internacionales, pero allí es donde se trabaja la visa J para todos nuestros postdocs internacionales. Me consultan a mí, yo los redirijo a Río Piedras y me mantengo en ese loop de comunicación y se obtiene esa visa. La visa J requiere que se muestre una solvencia de todo el tiempo que va a estar esa persona. Así que si se contrata a un postdoc por 1 año o 2 años, ¿verdad? El tiempo que sea, tiene que mostrar solvencia por ese tiempo. Y usualmente son, ¿verdad?, los PIs de esos proyectos que muestran esa solvencia para esas personas. La visa J también tiene unos periodos de extensión, se puede extender hasta 5 años. Se puede hacer por 1 año, pero se puede extender hasta 5. Y el documento que acompaña a las personas con visa J1, y esto es para efectos de recursos humanos, ¿verdad?, es el DS 2019. Y ese es el formulario equivalente al I-20 del estudiante F1, ¿verdad? Y esto tiene fecha de comienzo, fecha de fin. Allí está, ¿verdad?, la institución, la categoría, si es short-term scholar, si es postdoc. El RO o ARO, ¿verdad?, es la persona que aprueba, que firma este documento, igual que para F1 también se firma, ¿verdad?, para viajar. Y esta visa J1, en nuestro caso, se trabaja, ¿verdad?, a nivel sistema. Tenemos también el I-797, y esta es lo que les había mencionado, que es el Notice of Approval, ¿verdad? Y esto es lo que recibe una persona, recibo yo, en nuestro caso, la aprobación de una H1B, este es el documento, y allí también está la fecha de comienzo, ¿verdad? La fecha de fin, está el periodo completo, en nuestro caso son 3 años, pues está el periodo de los 3 años, y está el nombre de la persona, y no dice necesariamente el detalle de departamento, pero dice Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, y tiene el nombre del docente allí. Bien importante que cuando se hacen esos nombramientos de docentes y también de los postdocs, ¿verdad? Pero los docentes que son contratados para plazas probatorias, es muy importante tener en mente esas fechas de vigencia, pero también estar en comunicación directa con nuestra oficina para, ¿verdad?, saber qué procesos se están dando, si hay extensión. Yo siempre estoy en comunicación directa con nuestros docentes contratados, ¿verdad?, para guiarlos en los próximos pasos, ya sea para extensión de H1B, para la petición de la residencia permanente, ¿verdad?, que conlleva pasos anteriores, y también estoy trabajando muy estrechamente con los directores de departamento, ¿verdad?, para mantenerlos orientados. Los docentes contratados con visa H1B, J1 o OPT también deben mantener estrecha relación con la Oficina de Recursos Humanos, en particular la sección de nombramientos, ¿verdad? Tienen que asegurarse de que allí tengan su expediente actualizado. Si usted cambió de estatus a residente, lleve esos documentos y diga, mira, ya yo soy residente. Me llegan muchas preguntas a veces de, mira, esta persona me trajo su tarjeta de residente y que quiere decir que puede trabajar hasta esta fecha. Y digo, no, si es residente permanente, pues ya está. Puede trabajar como cualquier otra persona, como si fuera ciudadano. Así que ya el residente permanente, si un candidato que solicita una plaza, y aquí cuando es residente permanente, podemos contratar residentes permanentes para plazas, ¿verdad?, probatorias, para temporeros, para docentes, no docentes. Cuando hablamos de H1B, son visas para docentes en plazas probatorias. Cuando hablamos de residente permanente, una persona que solicita un puesto y es un residente permanente, puede solicitar y puede ser seleccionado como cualquier otra persona, ¿verdad? Tiene que tener, pues, los haberes, y si es el mejor candidato para ese puesto, pues, chévere, ¿verdad? Esa persona está
y no tiene que hacer ningún tipo de proceso migratorio porque es residente permanente. Y claro, ¿verdad? Como siempre, estamos en la mejor disposición para asesorar a los docentes, ¿verdad? Y a todos los empleados, staff de UPR y de aquí del RUM, ¿verdad? Y sobre estos temas y que tienen ya sea corriendo procesos de contrataciones de reclutamiento o que estén interesados en tener, ¿verdad? Un estudiante internacional trabajando ya sea en algún proyecto, ya sea en una oficina. Cada caso lo vemos individualmente porque cada caso, ¿verdad? Podría tener distintas complejidades. En los casos que vemos, como les conté de la profesora que ahora está con una visa O, el caso de ella llegó a un punto en que no me aprobaron el PERM y el camino, ¿verdad? Usual de los procesos que yo llevo a cabo se trastocó y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? No me aprobaron el PERM, yo solicité una reconsideración, eran 7 PERMs, y me los denegaron y me aprobaron entonces 5 con esa solicitud de reconsideración, pero 2 me confirmaron, no, estos están denegados. Entonces, en ese caso se salía, en los 2 casos, se salía de lo que yo usualmente hago y ahí yo les dije, yo llegué hasta aquí, ustedes tienen que asesorarse legalmente con un abogado de inmigración. Hay una persona en particular que yo siempre recomiendo de San Juan, una abogada de San Juan que ya la conozco, ¿verdad? Sé que trabaja muy bien y ella es la experta, así que yo les dije, vayan a donde está abogada, ¿verdad? O busquen una persona, pero pueden ir a esta. Y ambas, eran 2 profesoras, ambas fueron a esta abogada y a una ella le dijo, todavía tienes, porque es una, ¿verdad? Es un junior faculty. Le dijo, te falta un poco para poder solicitar O. Y ella viene y me dijo, mira, me dijeron esto, pues nosotros buscamos otra, ¿verdad? Dijimos, buscamos hicimos una extensión de H, lo pudimos hacer, se nos aprobó y ahí vamos caminando con eso. En el caso de la otra, dijeron, tú estás lista para pedir una O. Y ahí nos sentamos, ¿verdad? Hicimos ese paquetón así de grande, se envió y afortunadamente se aprobó. Así que cuando son casos complicados, nos toca decir, ya, yo no puedo ir más allá de esto, se necesita que usted consulte con un abogado de inmigración y eso, ¿verdad? El profesor lo hace. En los casos de los estudiantes también a veces nos preguntan que están haciendo otras cosas, ¿verdad? O que van a hacer un ajuste de estatus, y en esos casos les decimos, tienes que ir a un abogado de inmigración porque ellos son, ¿verdad?, los que saben esas complejidades y esos detalles mejor que nosotros. Estos son algunos enlaces que les estoy dejando para que puedan, ¿verdad?, visitar si tienen interés en indagar un poco más o ver, ¿verdad?, dónde están todas esas regulaciones. Tenemos para OPT-CPT, que como ven eso le pertenece a ICE, pues allí está el site, el H-1B visa del USCIS, porque es un, ¿verdad?, programa de visa, la visa de inmigración y la visa J1 la van a encontrar bajo el Departamento de Estado porque es un programa del Departamento de Estado. Yo, ¿verdad?, pienso que la visa J1 en particular puede que se vea bastante afectada porque el Departamento de Estado, ¿verdad?, hemos visto todo lo que están haciendo y en términos de, hay una rama, digamos, del Departamento de Estado que es Education USA y que se dedica a todo lo que es, ¿verdad?, intercambio de internacionalización, intercambios internacionales, trayendo Fulbright. Todos sabemos lo que es Fulbright. Yo no sé si ustedes saben que la semana pasada creo que fue, yo estoy en un grupo de interuniversitarios que colaboramos en temas de internacionalización y estamos UPR, ¿verdad?, todos los recintos UPR, la Inter, Ana Geméndez, ¿verdad?, la Católica, y tenemos un grupo muy, muy bueno, trabajamos muy bien, ¿verdad?, en todos los temas de internacionalización y nos pasamos pues compartiendo una información. Una de las personas que trabajaba en el Sagrado también, una de las personas que trabajaba en el Sagrado está trabajando en el Institute of International Education, que le pertenece, que está bajo el Departamento de Estado y que maneja todos los temas de Fulbright, todas estas cuestiones internacionales de enviar investigadores, docentes, y la semana pasada hubo un furlough. O sea, hay no sé cuántas montones,
cientos de personas de Fulbright que ahora mismo están desempleadas hasta nuevo aviso. Y eso es parte del Department of State. Así que la visa J1, yo creo que, ¿verdad? Se va, porque la mayoría de la gente que trabaja con los Fulbright que vienen a Estados Unidos vienen con visa J1. Vienen con J1 porque son, ¿verdad? Son scholars que vienen a investigar, a trabajar en cuestiones, ¿verdad? De unos años y se regresan. Y la visa J1, no lo mencioné, la visa J1 tiene una restricción, lo que se llama un residenciamiento. Restricción de residenciamiento quiere decir que cuando termina esa visa J1, esa persona tiene que regresar a su país de origen y estar allí por lo menos 2 años antes de poder regresar a Estados Unidos con una J o con otro tipo de visa. Así que, y a veces hay personas que pueden solicitar que le eximan de ese residenciamiento, pero tienen que saber que ese residenciamiento está allí, ¿verdad? Así que tienen que regresar a su país 2 años y ahora pues no sé qué va a pasar con eso. Incluyo ahí lo de la página sobre la forma I-9, esto es mayormente para recursos humanos, ¿verdad? Que trabajan entrando la información de los empleados, de toda la plantilla, y esto incluye, ¿verdad? Esto es para todo el mundo. Y también tengo un enlace ahí sobre Faculty Recruitment Best Practices y compartí recientemente con el doctor Hernández y con directores de departamento que están en estos momentos trabajando con cuestiones de reclutamiento, también otros materiales de mejores prácticas para el reclutamiento. Así es que, ¿hay más preguntas? ¿Preguntas o dudas que pueda haber? ¿Hablé muy rápido? No. ¿Entendieron? Pero si no entendieron, entonces pues me llaman. Pero saben que estamos a la orden. Si no estoy en la oficina, pues saben, ¿verdad? Que tengo clases también y otras cositas, pero cuando no estoy en la oficina, pues saben que me pueden llamar, me pueden conseguir, ¿verdad? Janet se comunica conmigo, se comunican directamente conmigo a mi celular y siempre estamos en la mejor disposición y estamos viviendo momentos y tiempos muy inestables, ¿verdad? Con muchas cosas ocurriendo fuera de lo normal y yo diría incluso fuera de las reglas, ¿verdad? Fuera de las regulaciones, porque se supone, ¿verdad? Que no se puede, no se debe, o en realidad no se puede, ¿verdad? Legalmente no se puede deportar, ¿verdad? Ni a un estudiante, ni a un docente, ¿verdad? Ni a una persona que tenga una autorización de estar aquí, que tenga una visa vigente, pero hemos visto casos recientes en los que se ha dado, así que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Muy cautelosos y estar muy pendientes de las noticias y también a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestros investigadores internacionales que también, ¿verdad? Se mantengan conectados, ¿verdad? Conmigo, con nuestra oficina y con las informaciones para mantenernos, ¿verdad? Lo más posible en una zona safe ¿verdad? Para todas estas cosas y ver cómo se va desenvolviendo todo esto. Así que les agradezco como siempre que estén aquí, les agradezco a los que se hayan conectado y seguiremos informando. Muchas gracias al recurso, a la clase. El video va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Y recuerden que estén interesados en tener esas horas